y señores, esto es Ruta Nueva Vida 97.7. Temas de los que usted no va a escuchar esta perspectiva en ningún otro sitio. Esa es la verdad. ¿Cierto? Precisamente por eso 97.7 Nueva Vida es una emisora de temas relevantes, una emisora de liderazgo y de influencia, porque las noticias que le traemos y los temas que compartimos son de actualidad, es lo que estamos viviendo. Audiencia, los líderes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciaron el pasado viernes para el Congreso número 117, que es el Congreso que se formó ya comenzando enero, incluyen en una propuesta usar un lenguaje inclusivo de género y eliminar términos de género como padre, madre, hijo, hija y muchos otros. La idea es ser más inclusivo e ir eliminando la connotación femenino-masculino del lenguaje que usa el Congreso de los Estados Unidos en sus trabajos internos. Yo no sé si a usted le parece absurdo ya que una situación como esa se dé, pero la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y el presidente del Comité de Reglas, que se llama James McGovern, demócrata por el estado de Massachusetts, anunciaron este pasado viernes que este paquete de reglas incluye cambios que honrarán todas las identidades de género, cambiando los pronombres y las relaciones familiares en las reglas de la Cámara para que sean neutrales en cuanto al género. Se dio una situación en estos pasados días allí, cuando ponen a orar a un representante de la Cámara de Estados Unidos que al mismo tiempo es pastor de una iglesia metodista en su estado. Y él hizo la oración y terminó diciendo Amen y A woman. Yo creo que ustedes lo escuchen para que sepan que lo que le estamos compartiendo sucedió así. Fernando, ¿lo tienes ready? Estamos por aquí en la parte final. Vamos a ver. May the Lord lift up the light of his countenance upon us and give us peace. Peace in our families, peace across this land, and dare I ask, O Lord, peace even in this chamber, now and evermore. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. Ahí está. No tiene que ver la palabra amén con referencia al hombre. Sí. Significa, como todos sabemos, así sea. Y él lo sabe, veo, es pastor, ¿Es pastor? ¿No? Claro. Pero ¿Qué pasó ahí? No, desconozco totalmente. ¿Qué pasó con la teología del hombre ahí? Desconozco por completo. Wow. Pero parte de la estrategia de ir llevando todo a un vocabulario neutro es hacer cosas como esa, ¿ok? Los términos que deben suprimirse, dice Nancy Pelosi, de la cláusula 8C3 del artículo 23 del Código de Conducta Oficial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, tal y como se describe en el reglamento, incluye padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, tío, tía, primo, hermano, sobrino, sobrina, marido, mujer, suegro, suegra, yerno, nuera, cuñado, cuñada, padrastro, madrastra, hijastro, pero Juan, hermanastra, medio hermano, medio hermana, wow, nieto y nieta. ¿Por qué? Porque tienen la connotación de sexo. Este es mi nieto, ya tú sabes que te estoy hablando de Lucas Andrés. Esta es mi nieta, te estoy hablando de Sara Elizabeth. Sí. No. Familiar, se sustituyó por la palabra familiar. Uy, qué feo. ¿Y qué pasa si la persona no lo quiere usar? Estás violando el nuevo código de la Cámara de Representantes. Si tú eres congresista y dices, te presento aquí a mi hermano Amaury Oyola, violaste el código. Te presento a mi familiar, Amaury Oyola. No hermano, porque hermano tiene la connotación del sexo. Sí. De la persona. ¿Cómo se llama? La desnaturalización. ¿No? Correcto. No se podrá usar el término preside la... este es el presidente de la comisión. Se va a usar el término preside la comisión. No presidente.
preside. Entonces tú dices, ¿a qué mundo absurdo seguimos llegando cuando unas cosas como esta ya están pasando y la gente pensaba, es que estos cristianos siempre están locos, siempre exagerando con sus cosas? Wow. Obviamente, si este es el reglamento del cuerpo de la Cámara de Representantes, que me imagino que ahora con el dominio demócrata va a ser igual para la parte del Senado, ¿cómo van a uniformar eso hacia afuera? Pues es evidente que alguna legislación habrá para que sigamos en la línea del lenguaje neutral de sexo para ser inclusivos. La palabra inclusivo y tener respeto por los que piensan diferente. Pero tiene que ver el respeto con tú decir, esta es mi sobrina, esta es mi nuera. Y con la negación de lo natural. Correcto. O sea, eso no tiene ningún sentido. ¿Y cómo vamos a vivir en una sociedad teniendo miedo a meter la pata por lo que es nuestro vocabulario normal? Claro. O sea, No, y que te nombren que estás fuera de orden porque violaste un reglamento que de repente se impuso y para ti es lo más normal del mundo referirte a miembros de tu familia por los términos que conocemos. Y que no ha dañado a nadie durante toda la vida. A toda la vida. Al día de hoy. Sí, el que se utilicen esos términos. obviamente ellos querrán instituir esto en toda, o sea, que sea institucional a nivel de gobierno, ¿no? Sin duda. Claro. Claro. Y ahí es que la cosa se va a poner complicada. Empiezan ellos como, ¿verdad? Empiezan ellos como congresistas. Pero obviamente no es para que se quede allí. Si es correcto para ellos y si es lenguaje inclusive para ellos, tendrá que ser para todas las agencias de gobierno. Que según ellos es lo que se arregla cuando se hace este tipo de cosas. O sea, este paso para ellos arregla que ellos entienden que se está violando el derecho de alguien. Correcto, así es. De aquel que no se identifica como hombre o como mujer. Porque ahora los géneros ya pasan de 100 a nivel mundial, o sea, ya se reconocen más de 100 géneros diferentes. Ahora tú te imaginas a Moreno Ayola intentando dar una conferencia, Eso estoy pensando yo exactamente. evitando todos los términos para no ofender a alguien en una compañía. O sea, Sí. eso es terrible para la gente profesional. Va a ser bien difícil, a Moreima se le va a ser bien difícil Sí. llevar una conferencia donde utilice palabras que son implícitamente de sexo. O sea, Claro. Estaba pensando. no quiero usar la palabra género, ¿verdad? Pero Precisamente género en masculino eso. femenino, vamos a decir, de género masculino femenino. Sí, porque es desprogramar Exactamente. algo que ya tú tienes desde pequeño. Te tienes que reeducar Sí, como, sí, ellos, sí. como ellos dicen que es. De acuerdo con las reglas propuestas, los marineros serían reemplazados por la frase o la palabra gente de mar. Eso rompe el colmo de lo absurdo. Me da gracia. Es que Pero está en las nuevas reglas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. tantas mentes pensantes ahí, Qué ¿verdad? triste. Impresionante. Sí, gente de mar. Ok. Pelosi y McGovern, su compañero allí, dijeron que el paquete general incluye amplias reformas éticas, aumenta la responsabilidad del pueblo estadounidense y hace que esta Cámara de Representantes sea la más inclusiva de la historia. Wow. ¿Ok? Esa es la meta. Ya hay gobiernos que están funcionando con ese nuevo lenguaje. Entiendo que no. no. A este nivel entiendo que no. Entiendo que no. Me parece que es el primer cuerpo legislativo de un país que llega a este nivel. Sí, o sea que Me puedo equivocar, porque de verdad que en Europa las cosas están bien avanzadas, ¿no? Pero los demócratas se quieren apuntar. del lado de nosotros y que nos pueda afectar en cualquier momento este tipo de lenguaje que nos lleven a esto, así de clarito está. Entonces tú dices, ok, ¿por qué alguien que no se identifica como hombre o como mujer le va a afectar, lo va a ofender? Que tú y yo en una conversación digamos, mira Fernández, este es el nieto, mira qué grande está Lucas, Claro. este es mi nieto. Sí, términos que nunca han Imposible. sido, términos que nunca han sido una ofensa para nadie. Y que es la realidad, es el nieto. Digo, si alguien se ofende porque se identifica con otro género, debe tener un serio problema emocional, Claro. porque entonces no estás respetando que nosotros somos heterosexuales y que nos referimos a los miembros de nuestra familia con la connotación de género masculino o femenino que tiene
esa relación familiar, sea hermano, hermana, sobrino, sobrina, abuela, abuelo, o sea, diantre, hermano. Pensábamos que nunca iban a romper el colmo. Lo rompieron. Y esto, o sea, estamos hablando de de vocabulario milenario, ¿no? Sí. No estamos hablando de 200 años. No. Y que no hay un issue de falta de respeto a alguien que sea de la comunidad LGBTQ. Al contrario, porque va también contra los mismos familiares de ellos. Claro. Y a veces ellos mismos, yo conozco a una persona, ¿verdad? Trans, y me dice, dime como tú quieras, no te preocupes, porque yo no sabía cómo hablarle. Entonces a veces no sabía si le gustaba o no dime como tú quieras. O sea que... Eso es una persona razonable. Claro, Totalmente razonable. Claro. Aquí un oyente, Eric, está diciendo, ojo, todas sus canciones cristianas van a violar las normas de ese nuevo lenguaje. Claro. ¿Verdad? Las canciones. Bueno, sí. Y las predicaciones. Y las predicaciones, todo. La pregunta mía es, vamos a abrir las líneas. Oyentes de Nueva Vida, ¿ustedes están conscientes que la cosa camina por acá? Porque el hecho de que las emisoras de noticias de aquí no lo discutan y el hecho de que los programas de televisión que son de noticias de los dos canales principales no lo digan, no significa que no está pasando. El hecho que Primera Hora, El Nuevo Día, Metro no lo pongan, no significa que no está pasando. Está pasando y llega a esto de absurdo. Y nosotros somos los que lo estamos dando a conocer en esta mañana como medio de comunicación, ¿verdad? En Puerto Rico, porque por las redes corre todo este tipo de información y sé que mucha gente que nos escucha ya se había enterado por las redes, pero como medio de un país, me parece que somos los primeros, ¿no? Digo, cuando yo vi ese video por primera vez pensé que era un vacilón, sinceramente. Sí, pensé que era una broma, que alguien había editado algo. No. Eso pasó allí. Y eso pasó. Eso pasó. Ok. Y él es congresista, él es representante. Y es pastor también. Y es pastor también. Eso es lo más que me extraña, que es pastor. Bueno, recuerda que hay un ala de la iglesia metodista que casa parejas del mismo sexo. Sí. Él es pastor metodista. Y pues la iglesia metodista, no me atrevo a decir toda, pero la iglesia metodista aceptó hace ya unos cuantos años largos el casar personas del mismo sexo. O sea que no tienen problemas con esto de la comunidad y las premisas de la comunidad. Y él está parte de ser inclusivos a este punto. Pero que raya al punto de la... Sí, de amén. O sea, Estás cambiando. Una cosa que no tiene nada que ver con el... Correcto. Correcto. El lenguaje, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver en lo absoluto. No, es que le estás dando otro significado al amén, que no lo tiene. Sí. Me le estás cambiando el significado al amén. Exacto. Que... Le estás dando una connotación de género masculino femenino cuando nada que ver. A eso es lo que me refiero cuando me sorprende de que es Nada pastor, porque entonces... O sea, para complacer a sus pares políticos. Correcto. Qué feo. Demasiado. Qué feo. O sea, este nivel de locura, no pensábamos que lo íbamos a vivir. De, como tú dices, gente brillante, gente que se ha preparado académicamente, gente que tiene un poder político tremendo, llevarlo a este extremo es absurdo. Y gente que tiene nietos, sobrinos, mamá, abuelo, o sea. Exacto. ¿Por qué? ¿Para qué? Exacto. Cuando miembros de la familia vayan allí a un evento del Capitolio, ninguno de ellos se podrá referir a miembros de su familia por nieto, nieta, sobrino, sobrina, etcétera, como dije. Hay un muchacho mío que me diga delante de los demás, esta es mi familia. ¿Cómo que mi familia? Yo soy el país tuyo. Correcto. Soy tu papá. Yo soy tu papá. Mira, alguien aquí escribe en WhatsApp que antes de las conferencias yo tengo que hacer un ¿verdad? Disclaimer. Sí, que diga que mi intención no es ofender a nadie, especificando, ¿no? Por ahí va. Por ahí va la Eso va por ahí. ¿Ustedes creen que sí? ¡Oh! Sin Y duda. SAP nos escribe, vas a tener que llenar un formulario, llevar un formulario que la gente lo llene antes de la conferencia por si acaso uno se le zafa algo o como Digo, quiere que te identifique. Si lo establecen como ley donde haya una penalidad, claro, imagínate. Alguien va a levantar la voz y va a decir, ¿verdad? Ujú. Estás usando términos que no me hacen... Recuerden que cómodo. Recuerden que aquí, cuando estaba Alejandro y Eduardo Batia era el presidente del Senado, él puso que los baños del Capitolio eran neutros. Tú podías entrar al baño de las nenas y las nenas podían entrar al baño de los nenes. Eso pasó aquí, bajo la administración de Alejandro García Padilla y de Eduardo Batia presidiendo el Senado de Puerto Rico. Y se quiso llevar fuera de allí e instituirlo. En las escuelas. Y ahí fue que la presión que siempre hemos hecho y los distintos grupos pues se detuvo. Pero estaba implementado allí.
O sea, había permiso para hacerlo. No sé cuántas veces pasó de que usuarios en el Capitolio entrasen indistintamente si es de los nenes o de los nenes, pero el reglamento que él puso lo permitía. ¿Cómo le cae esta noticia a la gente que escucha Nueva Vida 97.7? ¿Le sorprende que hemos llegado a este nivel de locura? Porque es una locura. Sí. No tiene que ver nada con respeto a la comunidad LGBTQ, el que digamos sobrino, sobrina, abuelo, abuela, tío, tía. Pero está en las reglas de la hora de la Cámara de Representantes el que no se refieran a esos términos, sino familia. Familiar. 787-993-9700, 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Hola, buen día. Sí, buen día, bendiciones. Bendiciones. Saludos, Fernando, Moraima y el doctor. Hola. Yo entiendo que la palabra de Dios fue constituida entre hombre y mujer. Mi familia está constituida por mis hijos. Eso es familia, por mis hijos. Ok, esto es una agenda y nosotros leemos la palabra y nosotros somos cristianos y debemos de llevar la palabra como es. Y no podemos tener miedo de llamar a mi familia, a mi hijo es Ángel, mi hijo es Jorge, o mi hija es Ruth. Esos son agendas que ellos tienen y el diablo está moviendo muchas cosas en la mente de esta gente y nosotros no nos podemos aminar porque Jesucristo llevó la ley, pero llevó su palabra como es. Y nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios como es, hombre y mujer. Si yo soy un pastor, cuando yo vaya a casar un hombre y una mujer, entonces, ¿cómo yo los voy a llamar? Así que este va a ser el conflicto que apenas asoma y que nos va a arropar en este cuatrenio. A unos días de haber comenzado un nuevo congreso. Todavía no está... Y Biden no ha jurado. No ha jurado todavía. Estos 4 años van a ser bien sabrosos. Van a ser duros. Adelante, buen día. Saludos, buen día, muchachos, muchas bendiciones. Amén, amén. Cuéntanos. Mire, es bien frustrante escuchar esas noticias así, porque yo me pregunto, ¿y nosotros como iglesia qué estamos haciendo para detener esas situaciones así? O sea, nosotros tenemos que pensar en nuestros niños, en nuestros adolescentes que se están levantando, que están aprendiendo esas falsas doctrinas, porque eso que acaban de mencionar, eso no tiene que ver absolutamente nada con el género masculino o femenino. O sea, eso lo sabemos desde que nacimos, que el amén es así sea. Ajá. O sea, y es frustrante como que escuchar que esas personas así como esa, que se hace llamar hasta pastor, o sea, se están quedando con el mundo a su manera. O sea, y nosotros como iglesia nos estamos quedando de brazos cruzados y es tan frustrante, de verdad, que uno siente como que tanta impotencia de escuchar esas cosas así que realmente frustra, de verdad que sí. Buen día y el tema está muy bueno, de verdad que sí. El momento de levantar la voz no ha llegado todavía. Lo estamos haciendo en este momento, pero en términos de la iglesia como institución o de los grupos que... Ya tuviste lo fuerte que nosotros le metimos al asunto de Proyecto Dignidad aquí. Y levantamos las ronchas que levantamos, gracias a Dios, hicimos historia en la parte de llevar 2 mujeres con unos votos sólidos allí, pero en términos generales, la mayoría del pueblo cristiano, basado en los resultados, mucho no fue a votar y otros votaron por los partidos tradicionales que tienen políticos con este pensamiento. Por eso la insistencia de esta emisora, por lo menos de este servidor, es que te tienes que despintar de un color político. Te tienes que despintar de un color político. En los Estados Unidos se estableció un odio a una administración y a un presidente por sus defectos de carácter. Yo nunca voto por un presidente por si es simpático, por si no es arrogante, por si no es racista. Es por lo que hace ese presidente, porque si escojo a uno que es simpático, que no es racista, que es una chulería de mamá, que es tremendo, pero la forma de pensar y lo que decide me pudre al país, no lo puedo escoger por esa personalidad tan chula. Y ya lo tuvimos. Por eso prefiero escoger al arrogante, al racista, al tipo problemático, al que... Pero lo que decide está más en línea con lo que yo creo.
Pero ese nivel de conciencia es bien difícil si tú no estás todos los días mezclado con estas dinámicas políticas y decisiones que se dan, no vas a crear ese pensamiento. Así que Nancy Pelosi vuelve a presidir la Cámara y mira lo que acaba de decidir. Increíble. Una última por acá, adelante, Ruta. Claro. Muy buenos días, Dios les bendiga. Amén. Estoy bien preocupada con esta noticia que ustedes están divulgando, porque yo soy intérprete de sordos de audio impedido y ellos tienen unos vocabularios ya establecidos de femenino, masculino, todo lo que ustedes dijeron, y entonces sería rediseñar nuevamente para ellos, y ellos que tienen un vocabulario no tan extenso como el de nosotros, pues entonces se les haría un poquito más difícil. Eso para mí es preocupante en estos momentos. Me encantó la palabra que usted utilizó, rediseñar. Esto es un rediseño social completo que afecta a la comunidad, ¿verdad? Sorda, pero que afecta a todo el mundo. Es un rediseño social basado en el género. Es una agenda política que es comunista y socialista y nadie todavía lo divulga, anticristiana, full, pero mira qué sutil va la cosa. Disfrazada de derechos humanos y defendiendo grupos que no lo ven tampoco. Y que esos mismos grupos van a terminar afectados por estas mismas cosas. Total. Y no se dan cuenta. Total y absolutamente. Es así. Es así. Ay. Seguiremos educando, no es fácil, pero lo seguiremos haciendo, llevando esta información totalmente fehaciente, totalmente cierta. Ustedes seguirán escuchando, me imagino que durante este año y en los próximos años, toda esta dinámica que se sigue dando ya a nivel de cuerpo legislativo en los Estados Unidos, tratando de seguir uniformando esto para todo el mundo. Lo escuchaste porque sintonizas a Nueva Vida 97.7. Y por ahí viene Estamos a Viva, que está